Primero que nada, muy buenos días, doctor Jorge Luis y compañeros profesionistas. Me es un gusto saludarlos este día 19 de noviembre de 2021. El tema que yo seleccioné para explicarles fue un tema de historia. Esto derivado a que yo imparto la asignatura de historias en el nivel de secundaria. Y el tema se llama la Reforma Protestante y la Contrarreforma de Martín Lutero, que desde mi consideración y mi percepción propia es un tema muy relevante, ya que nos cuenta la historia de la religión protestante y la católica, cómo las máximas religiones hoy en día están como en confrontaciones, derivadas a sus diversas ideologías. Bueno, empecemos. Durante el siglo XVI se encontraban los grandes jerarcas de la Iglesia, que estaban conformados: 1. El Papa; 2. Arzobispos; 3. Los obispos; y 4. Los sacerdotes, siendo el Papa en ese entonces como la máxima autoridad de la Iglesia, quien era visto como un ser supremo y como el propio Dios, y a quien se le tendría que rendir cuentas de todo lo que se hacía y deshacía en la Iglesia. Los arzobispos y los obispos, pues primordialmente ellos tenían como que una función de rendirle cuenta al Papa. Y posteriormente estaban los sacerdotes, que los sacerdotes pues en gran punto ya no rendían cuenta a nadie. Únicamente eran como que vistos, ¿cómo les puede decir la palabra? Como unos trabajadores, que nada más se tenían que encargar de hablar con la gente de los pueblos. Estos jerarcas de la Iglesia llevan una vida de ostentación, que el concepto ostentación significa aire de grandeza y superioridad, es decir, por tener esa posición y esa jerarquía y ese poder, ellos se creían como que los mandamás y los que podían hacer y deshacer todo en la Iglesia. Y es ahí donde Martín Lutero, un teólogo fraile, mediante sus 95 tesis, los critica fuertemente y dice: no se deben de perdonar pecados a cambio de bienes materiales. ¿Por qué dice esta frase? Porque los jerarcas de la Iglesia, principalmente el Papa, máxima autoridad, perdonaba pecados a cambio de bienes materiales. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy un pecador. Llegaba con el Papa y le decía: quiero que me solverne de dicho pecado. El Papa decía: no te preocupes, dame tal cosa, un terreno, o un producto, dinero o una propiedad, y yo te exonovero de tus pecados. Yo accedía y ya, según yo, ya estaba yo perdonado de mis pecados. Y es ahí donde Martín Lutero dice: nadie debe de perdonar pecados a cambio de bienes materiales más que Dios Padre. Entonces, conforme a sus críticas, la Iglesia protestante fue perdiendo seguidores y fue bajando. Y es ahí donde el Papa León X, que en ese entonces era el máximo representante, manda a traer a Martín Lutero y le dice: a ver, ¿por qué estás criticando fuertemente a la Iglesia? Por tu culpa he perdido muchos seguidores. Y él le dice: retráctate de lo que has dicho. Martín Lutero dice: yo no me retracto de lo que he dicho, porque lo que he dicho es cierto. Y el Papa León X expulsa a Martín Lutero mediante una conmoción y una asociación. En Alemania se lleva esto y queda expulsado de la Iglesia. Martín Lutero se va y forma a una reforma que se le llama la Reforma Protestante, que también se le conoce como la Contrarreforma, porque van a la idea y en contra de la otra reforma y de la otra religión. Y prácticamente desde ese entonces se viene dando lo que es las dos religiones se llegan a separar. Los 50% del sur de Europa se van con la religión católica, siguiendo a Martín Lutero, y el otro 50% se va con lo que viene siendo la Reforma Protestante. Y desde entonces existen dos religiones que desde mi consideración son las más importantes, tanto la protestante como la católica. Eso no quiere decir que las demás no sean importantes, simplemente que las que son más usuales son estas dos, y se empiezan a lanzar como que la piedrita de ver quién es la mejor. Pero aquí en la historia sí estuvo algo mucho que ver Martín Lutero, porque nos enseñó algo muy importante, que estos jerarcas de la Iglesia eran representantes de la palabra del Señor, pero pues
Por tener este poder, ellos accedieron a hacer y realizar acciones indebidas. Y es ahí donde él los criticó fuertemente para bien, ya que él, Martín Lutero, necesitaba, o más que nada no necesitaba, él sentía que esa ideología debería de cambiar y pues realmente no lo logró, fue expulsado y es ahí donde se viene todo este declive y él tiene que formar una nueva religión. Bueno, con este tema, ¿qué competencias de aprendizaje se pretende desarrollar? Yo a mis alumnos hace aproximadamente 2 semanas les expliqué este tema. Lo que yo pretendo desarrollar con ellos son 2 aprendizajes esperados, que para mí son los más significativos. Uno, que desarrollen las competencias de reflexión, es decir, que por medio de estos contenidos historiográficos ellos vayan comprendiendo los sucesos históricos, cómo sucedieron, la cronología, en qué tiempo, qué personajes estuvieron involucrados, cuáles son los antecedentes y los efectos que dejaron. Cuando hablamos de antecedentes nos referimos a las consecuencias y cuando hablamos en efecto, qué efectos dejó este suceso histórico. Y no solo nos hablamos de efectos generales, hablamos de efectos políticos, efectos religiosos, educativos y sociales. ¿Cómo impactó en cada uno de estos sectores? Ese es uno de los aprendizajes que yo pretendo y que yo siempre busco desarrollar en ellos. El otro, que reconozcan la importancia de la historia del pasado para que puedan comprender el presente. Tienen que desarrollar la habilidad de la comprensión y de la reflexión. ¿Por qué sucedió esto en aquel tiempo y cómo está impactando hoy en la actualidad? Es lo que yo pretendo. ¿Y cómo se puede evaluar esto? Yo por lo regular a la evaluación no lo veo como un examen donde vamos a ver qué alumnos tienen conocimiento, sino lo veo para analizar qué debilidades tienen los alumnos en relación a ese tema. Y partiendo de ahí, para reforzar esos conocimientos que aún les faltan desarrollar a los chicos. Yo veo mucho lo que es la evaluación como una herramienta que a nosotros como docente, o bueno, quienes ejercen esta profesión, les favorezca a poder tener como que una mira de qué estamos cometiendo errores nosotros. Nuestras estrategias no nos están funcionando, cambiamos la estrategia. Y por lo regular yo siempre los evalúo mediante las participaciones. Al acabar la clase, yo simplemente con este tema lo que realicé fue empezar a lanzar preguntas y que ellos tuvieran un intercambio de opinión entre ellos, donde se creara un aprendizaje mutuo. Los alumnos aprenden de sus compañeros y los alumnos aprenden de mí y yo aprendo de ellos, analizando qué errores tenemos ambas partes para partir de ahí y con base a eso volver a trazar un lineamiento de trabajo que nos ayudará a localizar aquellas debilidades que se encontraron respecto al tema y reforzarlas. Bueno, sin más por el momento, agradezco su atención, espero les haya gustado el tema y pasen buen día.